Saludos buenas, sean bienvenidos a mi canal Tech Review, el canal de tecnología, reviews y tutoriales. En este video hablaremos sobre el tan aclamado blockchain, para qué sirve, cómo funciona y por qué es tan seguro. El blockchain es una cadena de datos, eso es lo que literalmente significa. Bueno, algo que acabo de destacar es que el blockchain lo asociamos a criptomonedas, pero eso no viene desde ahora, eso viene desde hace más de 30 años, es en 1991. Lo que quiere dar a destacar es que eso es más viejo que las mismas criptomonedas. A lo que a esos bloques también se le llaman nodos, y esos nodos distribuyen información alrededor del mundo para mantener esa información lo más seguro posible. Pero eso lo hablaremos más tarde sobre lo que es, cómo funciona y por qué es tan segura. Ahora, ¿por qué blockchain es una de las redes más seguras del mundo? Bueno, porque esos nodos captan la información de, por ejemplo, una cosa y lo comunican a los demás. ¿Para qué? Para crear una copia exacta de tu información, de esa información que está guardada en cada nodo. Lo que lo hace una de las redes o la red más segura del mundo. Pero eso es solo la punta del iceberg. ¿Por qué? Porque el blockchain es una de las redes más complejas del mundo, lo que lo hace la red más segura, lo anteriormente mencionado. Por otro lado, al tener esa información en miles de computadoras, en miles de nodos, lo hace más asequible, más rápido, más eficaz al momento de buscar cualquier información que hayamos bloqueado, mejor dicho bloqueado no, sino subido al blockchain, lo cual lo hace muy seguro. ¿Por qué? Porque por ejemplo Bitcoin, Ethereum, muchas criptomonedas que asociamos a blockchain están basadas ahí, lo cual lo hace más segura, por ejemplo, y aparte de eso, da esa creencia a las personas, bueno, y eso pasa de mano en mano. Por la misma razón que se usa, por ejemplo, los nodos o los mismos bloques, eso lo hace mucho más seguro y mucho más, o sea, mucho más asequible. Al momento de asequible también lo hace menos falsificable o menos copiarle menos información, ya que al momento de sacar cualquier información, esa información es verificada por todos los nodos que se ha copiado esos datos. Si esos nodos falla alguno, bueno, la transacción no se puede realizar, transacción o cualquier otra cosa con datos, lo cual lo hace permanecer en el tiempo. ¿Por qué? Porque es infalsificable, o mejor dicho, inhackeable, que por ejemplo hay información, esa información se basa en 100.000 computadoras, esas 100.000 computadoras al momento de sacar esa información debe ser comprobada, y entonces esa información debe ser verificada, y si no compagina o debe compaginar con la mayoría, eso lo hace más verificable y menos hackeable, porque podemos hackear una computadora pero no miles al mismo tiempo. Por otro lado, los usos del blockchain. Uno de los principales usos es para la salud. ¿Por qué? Porque podemos subir esa información de manera global, y que desde cualquier lado, cualquier persona que quiera acceder a tus datos de salud pueda accederlos. Por otro lado, los documentos. La misma información que podemos guardar de información de salud, también podemos guardar documentos. Gracias por ver el video, suscríbanse, den like y si quieren, únanse al canal, hay más videos sobre información.